En la agricultura orgánica y regenerativa proponen muchos sistemas en los cuales, por ejemplo, la asociación de cultivos, cultivos en franjas, multicultivos, policultivos, agregar biodiversidad al terreno en el que está sembrando. Eh, pero considero yo que también se puede utilizar o se puede hacer agricultura orgánica o regenerativa con un monocultivo. Simplemente hay que hacer las prácticas convenientes y seguirle o continuarle con la aplicación de insumos orgánicos. Eh, y mejor dicho, insumos orgánicos que tú mismo elabores, porque los insumos orgánicos que vende la industria sí son muy buenos y efectivos, pero son muy caros también. Entonces viene siendo la misma, no vas a ahorrar nada. Y aquí el hecho o el caso sería ahorrar dinero. Eh, para una certificación tienes que sí o sí pues comprar productos y verificar que son etiqueta orgánica o certificar los productos que tú mismo elaboras para que se vea que son orgánicos y que están elaborados de manera correctamente. En ese caso puedes obtener una certificación y vender a mejor precio. Pero digamos que no obtienes una certificación de agricultura orgánica o producción orgánica o regenerativa, pero sí, pues sí estás haciendo todo eso y estás obteniendo un rendimiento similar al de la agricultura convencional, por lo menos en un principio. Ya después puede ser igual a la de agricultura convencional o mayor el rendimiento. Pero el costo de producción va a bajar bastante cuando tú produces tus mismos insumos orgánicos, porque pues ya no estás comprando nada de fertilizantes, pesticidas, etcétera, etcétera. El rendimiento debe de ser mayor cuando estás en la agricultura convencional. Si no multiplicas el rendimiento, puede llegar a tener una pérdida porque entonces entre menos rendimiento tienes que vender a mayor precio. Y si el precio no es correcto para ti como productor, pues entonces vas a perder. Entonces en ese aspecto de la agricultura convencional debes de aumentar el rendimiento. Por ejemplo, el maíz, pues se supone que un maíz bien atendido, de riego y tecnificado, te da 10 toneladas por hectárea aquí en México. Pero hemos hablado también del ingeniero o doctor, no sé si sea doctor o ingeniero, don Ernesto Cruz, que tiene el récord mundial de producción de maíz. Ha aumentado la producción de maíz al doble, por lo menos aquí en México, o casi al doble. Pero en China llegó hasta las 40 y tantas toneladas por hectárea. Entonces ahí el rendimiento sí está bien, porque ya entonces estamos hablando de que aunque te paguen la tonelada a 5,000, 6,000 pesos, estamos hablando de que puedes llegar a tener ganancia. Porque también sí aumenta el costo de producción, pero no aumenta al doble. No creo que aumente al doble, al menos eso es lo que yo creo. Pero bueno, hablando de la agricultura orgánica en un monocultivo, sí se puede hacer eso mientras hagas las prácticas correspondientes. Sobre todo, por ejemplo, uno pensaría, es un monocultivo, no hay biodiversidad, te van a atacar las plagas mucho. Y sí es cierto. Pero ¿cómo vas a generar la biodiversidad em, necesaria para que las plagas se mermen, para que las plagas se amortigüen o que no te dañen tanto tu cultivo? Pues dejando plantas arbences. En la agricultura convencional es bien sabido, bueno, se ha hecho esa práctica durante mucho tiempo, desmalezar, bueno, que ya no son malezas las plantas, estas arbences, que se conocían como malezas, tirabas herbicidas y solo dejabas el puro cultivo. Ahí entonces se generaba un desequilibrio en el ecosistema o en el agroecosistema y pues entraban las plagas de lleno al cultivo. ¿Por qué? Porque pues ya no tienes en dónde. Ahora, si tú tienes una planta arbense y se empieza a llenar de plagas y normalmente nos dicen, no, hay que quitarla porque esa plaga se va a pasar a el cultivo. Pero ¿qué creen? Esa planta arbense nos está amortiguando esa plaga.
y si dejas más plantas arbences van a hacer lo mismo. Cuando tú quitas esa planta que tiene plagas y a lo mejor aplicas un insecticida también para controlar esa plaga, las plagas o los insectos que quedaron se van a ir. ¿A dónde? No se van a ir fuera de tu cultivo, se van a ir a tu cultivo, se van a mudar ahí, por así decirlo. Entonces, imagínate que tienes una población de 1 millón de trips y que no tienes plantas arbences. Todo ese millón de trips va a estar en las plantas en tu cultivo, pues. Ahí van a hospedarse, ahí van a comer, ahí van a... Y todo chévere porque esas plantas están muy en desequilibrio. Entonces, imagínate que tienes ahora plantas arbences. Por lo menos la mitad o más de la mitad de ese millón de trips van a estar repartidos en las plantas arbences y en tu cultivo. ¿Qué prefieres? ¿Tener 1 millón de trips en tu cultivo? ¿O solamente tener a lo mejor unos 100.000, 300.000? Es un ejemplo muy así, muy al ahí se va, pues, ¿sí? Para entender un poquito más eso que les estoy mencionando. O para darme más a explicar, ¿no? Eh, realmente así debería de ser. A lo mejor no vas a dejar todas las plantas arbences, no, pero sí vas a dejar pues una parte, ¿no? Las vas a ir cortando, a lo mejor las vas a ir podando para que no le compitan tanto a tu cultivo, porque sí hay competencia. Si bien se necesitan las plantas arbences en el ecosistema, obviamente hay competencia, pero pues finalmente te generan más ganancia que pérdida. Entonces, ese es uno de los tips que yo les daría en caso de que quieran hacer agricultura orgánica de regeneración con un monocultivo. Porque a lo mejor hay personas que mencionan, no, es que tú tienes un terrenito chiquito, o bueno, un terreno más o menos, y tienes varios cultivos, pero no los tienes que sacar a vender tú, no, o sea, los compradores no se llevan por poquito, ¿no? Y que no sé qué. Yo he visto esos comentarios más o menos en algunos videos de agricultura regenerativa o de cultivos en franjas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que puede ser que tengas razón, la mayoría de los cultivos que siembras por muy poquito los tienes que sacar a vender tú. Pero imagínate que tienes una hectárea, ¿no? Una hectárea, no nos vayamos tan lejos, una hectárea. Y la divides en parcelitas, donde en cada parcelita siembras algo diferente. Vas a tener una buena producción de cada cosa y vas a tener que buscar obviamente un cliente que se lleve a lo mejor 2 o 3 clientes que se lleven, porque pues a lo mejor un cliente solo no se va a llevar todo, punto. Entonces, esa podría ser una opción, y si no, pues obviamente vas a meter un monocultivo, pero haciendo esas prácticas y dejando plantas arbences que broten en tu cultivo, pues se puede tener una buena producción de lo que tú quieras, con un buen rendimiento y pues a bajo costo. ¿Qué más podemos pedir, no? Hasta hace poco pues hubo algunas protestas aquí en México sobre los precios justos y muchas cosas así, ¿no? Donde yo mencionaba incluso que mucho de el problema, esa marcha, el problema se centraba en el gobierno. Y yo mencionaba que sí tiene que ver el gobierno, pero no es el único problema. Partes de los coyotes, parte del gobierno, parte inclusive de nosotros como consumidores, bueno, de los consumidores, y gran parte de los agricultores también. Porque sí, no cambiamos de ideología, seguimos haciendo las cosas igual y esperamos tener un resultado diferente. Así que bueno, así está la cosa. Déjenme saber qué opinan en los comentarios y pues ahí vemos, ¿no? Nos vemos.